El tren que no debería sobrevivir más allá de las 8 de la mañana. Aeronaves militares, ataques de vehículos aéreos no tripulados UAV ucranianos, un camión cisterna de combustible ruso convertido en una bola de fuego, una emboscada feroz, el tren que no debería sobrevivir, más allá de las 8 a.m. A las 7:59 a.m., un monstruo de acero rugía hacia el sur por el corredor de Tovkine. 30 vagones de combustible, cada uno un corazón palpitante de la maquinaria de guerra de Rusia. Transportaba suficiente energía para mantener los tanques rugiendo, los aviones de combate surcando el cielo y los cañones y misiles gritando durante días. Esta fue la última operación que una parte del océano podía permitirse perder. Y hoy se dirigía a una zona de exterminio. El tren no podía ver la red que se cerraba a su alrededor. Ojos en órbita, oídos en la hierba, sombras en la niebla electromagnética, los comandantes ucranianos habían cubierto el campo de batalla. Imágenes SAR que perforaban las nubes emparejadas con escáneres térmicos. Reflejos de torres de telecomunicaciones mapeados como ondas en el agua. Ucrania no dependía de la suerte. Convirtieron el campo de batalla en una cuadrícula, forzando al tren a seguir un único camino directo a una trampa mortal. En el suelo esperaba un enjambre de drones modificados, afilados como cuchillas, carcasas resistentes al calor conectadas a torres de telecomunicaciones y centros de mando. Guiados por un principio despiadado, los vagones de combustible eran su peor enemigo. No golpees los vagones, enciende el líquido, deja que el objetivo se destruya a sí mismo. Mientras el tren se deslizaba por el tramo más estrecho, sin desvíos, sin arcenes, solo rieles y el destino, el primer dron se zambulló. Golpeó el vagón 14 bajo y en el centro. Las llamas estallaron instantáneamente, una brutal onda expansiva. 7 segundos después, el combustible de aviación en el vagón 13 explotó en una explosión al rojo-blanco, una bola de fuego de 30 metros arañando el cielo. El acero gimió, el calor tembló. El aire olía a cobre y humo. Esto no fue solo unos pocos UAV bombardeando en picado como un ataque rutinario. Ucrania no tenía como objetivo destruir un solo vagón. Apuntaron al combustible inflamable para desencadenar una cadena de explosiones. Un dron encendió la mecha. La propia carga del tren hizo el resto. Un segundo dron gritó hacia la parte trasera, cortando el impulso de la locomotora, partiendo el tren en dos. Adelante, las ruedas treparon por los rieles y descarrilaron. En la parte trasera, las llamas se extendieron como una mecha encendida. Si estuvieras de pie junto a las vías mientras la tormenta de fuego rugía, ¿correrías o te quedarías paralizado? Dime desde dónde estás viendo, ciudad, estado, país. Si quieres que continúe, pulsa 1. Si quieres parar, pulsa 2. Deja tu número en los comentarios. Suscríbete y dale a me gusta para saber qué sucede a continuación. Más rápido de lo que nadie imaginó. A medida que los primeros vagones detonaron, las ondas de choque resonaron por el valle a kilómetros de distancia. El calor tembló como un espejismo, distorsionando todo a la vista. El tren de combustible de 30 vagones era ahora una pared de llamas. Cada ataque de dron desencadenó una reacción en cadena. Los vagones ardían como antorchas. Pero la verdadera destrucción provino del combustible que transportaban, ardiendo más brillante, más caliente, ascendiendo en columnas de fuego que empequeñecían los árboles circundantes. El acero se derritió como cera. Los pilares de hormigón se agrietaron. En menos de 7 minutos, los rieles de décadas de antigüedad se retorcieron en inútiles formas de U. El tren se partió en dos. La parte delantera descarriló, su impulso muriendo en la tierra y la grava. Los vagones traseros quedaron como altares de sacrificio, consumidos por el fuego. Arriba, una columna de humo se elevó casi 30 metros, ennegreciendo el cielo matutino. Pero el daño no fue solo acero y llamas. Las comunicaciones rusas colapsaron. Durante 12 largos minutos no hubo contacto con el mando. Sus radios silbaban, estática inútil. El pánico se extendió tan rápido como el fuego. Los camiones de bomberos corrieron al lugar, sirenas aullando por carreteras tan calientes como hornos. Los equipos de bomberos se desplegaron, rociando agua y espuma en el infierno, engullendo el tren. Empujaron con fuerza, arrastrando mangueras, avanzando poco a poco hacia los vagones, pero el calor brutal los dejó casi impotentes. Las llamas rugieron, resistiendo cada chorro de agua, y por un momento el esqueleto de acero del tren brilló rojo como brasas. Esto no fue simple sabotaje,
Esto fue guerra asimétrica en su máxima precisión, convirtiendo un tren en un arma contra sí mismo. Imagina una tormenta de fuego devorando la única línea de suministro de tu ciudad, rieles retorciéndose como papel, llamas hendiendo el cielo. ¿Podrían resistir tus defensas? ¿O el pánico se extendería más rápido que el fuego? Deja tus pensamientos en los comentarios y suscríbete ahora para sentarte en primera fila para lo que viene. La guerra no se ralentiza y tú tampoco deberías. El colapso del mando. Para los rusos, el fuego fue solo la mitad del desastre. La otra mitad fue el silencio. Cuando golpeó la primera explosión, los drones ucranianos atascaron los radares, dejando las pantallas en blanco. Durante más de 12 minutos, el tren ardió sin órdenes, actualizaciones o planes de rescate. Este apagón fue deliberado. Los comandantes ucranianos sabían que la información era tan vital como el combustible. Al cortar el flujo de órdenes, paralizaron la respuesta de Rusia con satélites y camiones de radar, estrangulando sus comunicaciones. Los equipos de bomberos esperaron aprobaciones que nunca llegaron. Los comandantes dudaron, sin saber si se trataba de un incidente aislado o del golpe inicial de algo más grande. Esa vacilación costó preciosos minutos, y en guerra, los minutos son mortales. Cuando las señales finalmente regresaron, la situación era catastrófica. 30 vagones reducidos a escombros. Rieles retorcidos en espirales. Sistemas de señalización fundidos en el suelo. Los ingenieros confirmaron más tarde que más de 400 metros de vía eran inútiles. El suelo debajo desestabilizado por el choque térmico. Lo que las cámaras no pudieron mostrar fue la herida más profunda, la pérdida de confianza de Rusia en su mando. Todos los oficiales sabían que si un tren podía arder así, cada tren estaba en riesgo. El Kremlin convocó una reunión de emergencia esa tarde, pero incluso antes de que los líderes se sentaran, las líneas del frente sintieron una escasez. Las entregas de combustible se estancaron, destruidas por drones. Las unidades de artillería racionaron los proyectiles como avaros. Los convoyes se retrasaron o se cancelaron por completo, y en el humo de la parte superior, Ucrania no solo asestó un golpe táctico, sino que tomó la iniciativa, demostrando que la precisión podía vencer a la masa y la inteligencia podía superar la fuerza bruta. Eres el comandante. Radios muertas, humo ascendiendo, 12 minutos de silencio mientras tu línea de suministros arde. ¿Avanzas a ciegas o retrocedes para salvar lo que queda? Comparte tu decisión en los comentarios y dale a la campana para ver los informes tácticos donde la vacilación se vuelve tan mortal como el propio ataque. Acero a cenizas. A las 10 a.m., los restos seguían escaldando. Las llamas habían muerto, pero el valle olía a humo de diésel y metal carbonizado. Los ingenieros examinaron el suelo y encontraron algo peor. El suelo debajo de los rieles se había hundido, un 12%. El fuego había cocido la tierra misma. Esto no era un trabajo de reparación, era una reconstrucción. Para Moscú, el tiempo era ahora el enemigo. Cada día que esta ruta permanecía en silencio significaba 4 trenes, casi 3.600 toneladas de suministros desaparecidos de la tubería o Crimea. Los convoyes por carretera reemplazaron menos del 17%. El mar estaba bloqueado, sellado por drones navales. Esto dejó a las brigadas del Frente Sur sin combustible, las unidades blindadas arrastrándose, la artillería en silencio. Un ataque preciso se había convertido en una sequía logística. Los comandantes ucranianos sabían que las guerras se libran con ritmo tanto como con armas. Rompe el ritmo y las divisiones tropiezan. Los primeros informes mostraron unidades blindadas retrasando movimientos, batallones deteniendo ejercicios, comandantes congelando ofensivas, el impulso reducido a cenizas. La herida psicológica fue más profunda. Las redes sociales difundieron imágenes, 30 vagones engullidos en bolas de fuego, y planteó una pregunta peligrosa: si este tren no era seguro, ¿qué lo era? Cada viaje al sur se convirtió en una apuesta. Cada riel, una posible emboscada. La logística, antes una columna vertebral, ahora una fuente de temor. Y Ucrania no había terminado. El fuego en las vías fue solo el primer dominó. Un segundo ataque ya estaba planeado. El acero se puede doblar, el hormigón se puede reconstruir. Pero cuando la moral se rompe, ¿puede recuperarse un ejército? ¿Qué se derrumba más rápido en tu ejército? ¿Los rieles bajo fuego o la voluntad de los soldados? Deja tu respuesta a continuación y suscríbete para obtener el capítulo 5, donde el efecto dominó se vuelve innegable. Los rusos se agolpaban en una reunión de emergencia, con los rostros iluminados por mapas de operaciones con rayas rojas. Los depósitos de combustible que alimentaban el eje sur ahora estaban atascados. Las reservas se agotaban por hora. Los tanques inactivos para ahorrar combustible. Los convoyes de municiones se arrastraban a los puntos de concentración. La sangre vital del combustible había sido lanzada al cielo. La línea del frente lo sintió primero. Los batallones mecanizados racionaron el movimiento.
Los capitanes de artillería contaron los proyectiles como avaros. Las tripulaciones aéreas cancelaron las salidas a medida que las existencias de JP caían por debajo de los niveles de seguridad. Los comandantes hicieron cálculos brutales. Unos pocos vagones de combustible de aviación perdidos equivalían a 1000 salidas de helicópteros borradas de los planes de la semana. Ucrania capitalizó la pausa que había creado. Los equipos de drones se dirigieron a convoyes atascados al norte de Crimea, donde los camiones se alineaban bajo redes de camuflaje. Forzados a agruparse, los convoyes se convirtieron en objetivos. En 72 horas, una emboscada ferroviaria se había convertido en un colapso de horarios en toda la región. Depósitos atascados, tripulaciones mal ubicadas, horarios reescritos y reescritos de nuevo. El dinero contó el resto de la historia. Cada dron costó decenas de miles. Las reparaciones de Rusia costaron millones, con costos en espiral. Nuevos radares, señuelos, escoltas, depósitos de puentes de emergencia, horas extras para los ingenieros. Los cálculos fueron agotadores, y la moral lo sintió. Los soldados que antes confiaban en los trenes ahora los veían como trampas. Los comandantes estiraron cada estimación, luego las estiraron de nuevo, sabiendo que el tiempo mismo se había vuelto hostil. Imagina que tienes la tarea de romper este caos. ¿Construyes defensas más fuertes o cambias de táctica por completo? ¿Cuál es tu primer movimiento si una emboscada como esta golpea tu línea de suministro? Comenta tu estrategia a continuación y suscríbete para asegurarte de que la próxima parte te llegue, donde Moscú busca respuestas desesperadas. La respuesta desesperada de Moscú. La humillación es un arma. A los pocos días de la emboscada, Moscú anunció amplias contramedidas. Se ordenaron nuevas estaciones de radar para el corredor de Crimea, cada una destinada a proteger los trenes de los drones de baja altitud. Atascadores móviles se apresuraron al frente, convoyes disfrazados de envíos civiles, camiones de leche escondiendo diésel, vagones de carga, enmascarando municiones. Estaba camuflado por la burocracia, desesperado e improvisado. Pero las estaciones de radar tardan meses, no días, en construirse. Los disfraces duraron solo hasta que la primera explosión los desenmascaró. Los drones de Ucrania seguían volando por debajo de los 40 metros, pegados al terreno. Sus algoritmos ajustaban las trayectorias de vuelo en los últimos segundos. Los cielos de Rusia. Por cada contramedida que Moscú desplegaba, Ucrania tenía una lista. El problema era la escala. Un convoy podía protegerse, pero 1000 metros de vías de tren de combustible, tácticas. no. Hacer circular los trenes de día y arriesgar los satélites, o de noche y arriesgar los infrarrojos. Hacer circular trenes largos y consolidados para mayor eficiencia, o cortos y dispersos para sobrevivir. Cada elección conllevaba riesgos. Cada opción era mortal. La logística, la columna vertebral silenciosa de la guerra, se había convertido en una apuesta, y la moral se hundió. Los soldados susurraban sobre trenes ataúd. Los oficiales de logística, antes anónimos, ahora soportaban el peso del hambre de un ejército. Las imágenes virales de llamas corriendo a través de cortafuegos sembraron dudas con cada reproducción. Estás en la sala de guerra de Moscú, mirando mapas manchados de rojo. ¿Inviertes miles de millones en defensas que quizás nunca funcionen? ¿O rediriges las líneas de vida y admites debilidad? Comenta si defenderías, si redirigirías y por qué. Luego suscríbete para ver la próxima parte, donde el miedo se extiende más rápido que el fuego. Miedo en el frente. Al final de la semana, el ferrocarril no era solo una línea de suministro. Era un campo de batalla psicológico. Los oficiales rusos en el eje sur susurraban sobre la emboscada, intercambiando historias que se volvían más oscuras con cada narración. Cada lejano estruendo de un tren tensaba los nervios como cuerdas de arco. Algunos soldados bromeaban amargamente sobre apostar qué vagón ardería primero. Otros se negaban a abordar los convoyes, temiendo no regresar jamás. Los comandantes ocultaban su inquietud con la rutina. Se emitieron órdenes para rotar escoltas, reforzar los detalles de seguridad, desplegar defensas aéreas móviles a lo largo de los cruces clave. Pero la realidad era más dura. Ninguna escolta podía cubrir cada milla. Ningún misil podía proteger cada curva. Incluso con estaciones de radar planificadas, la brecha entre la promesa y la protección se medía en meses. Ucrania explotó esta inquietud con precisión.
Drones sobrevolaban, a veces atacaban, a veces solo observaban, obligando a los convoyes a avanzar a la mitad de velocidad. Los retrasos fueron tan brutales como la destrucción. El combustible que antes llegaba al frente en horas, ahora tardaba días, estirando las líneas rusas más delgadas con cada milla. Los analistas compararon el efecto con un asedio. No muros alrededor de una ciudad, sino muros invisibles alrededor de los suministros. Cortar el combustible, cortar las municiones, y una división mecanizada se convierte en poco más que fusileros. En las revistas militares, los oficiales admitían en voz baja que esta fue la derrota más costosa, no en el campo de batalla, sino en la sangre vital de la guerra. Y aún así, las preguntas crecían entre los comandantes rusos. Si unos pocos drones podían dañar la línea vital de una división, ¿qué pasaría si Ucrania intensificara sus ataques? ¿Cuántos convoyes más podrían desaparecer antes de que la ofensiva se detuviera por completo? Imagina que estás en el frente, esperando combustible con 3 días de retraso. Drones circulan por encima. Cada convoy parece un ataúd sobre ruedas. ¿Luchas con lo poco que tienes? ¿O la duda se apodera de ti? Responde honestamente a continuación y suscríbete para estar listo para el capítulo 8, donde el costo de un ataque se cuenta en números fríos como las llamas y que moral envolvieron rota. el tren de combustible de Rusia. Ucrania gastó poco más de $260,000 en la emboscada, 52 drones Malup, cada uno más barato que un tanque moderno. En contraste, Rusia perdió un tren de combustible por $2.5 millones, más el tiempo inestimable de todo un grupo de ejército. Los economistas de defensa calcularon el impacto real. Cada vagón de combustible quemado equivalía a 18 salidas de helicópteros. Los vagones perdidos significaron más de 100 salidas borradas. En el papel, son matemáticas. En el campo de batalla, son vidas. Los rieles resultaron gravemente dañados. El tren de combustible fue consumido en una horrible explosión con humo y fuego que se elevaban hacia el cielo. El suelo debajo de las vías se movió, dejando el tramo reparado frágil. Cada tren que pasaba llevaba el miedo a que la tierra misma pudiera colapsar. Para Ucrania, el ataque fue una demostración. Los analistas militares globales lo elogiaron como un caso de libro de texto de guerra asimétrica. Pequeñas herramientas aprovechadas contra sistemas masivos. Precisión contra volumen. Videos de bolas de fuego se difundieron por las plataformas de medios globales, diseccionados fotograma a fotograma. La lección era clara. La logística se había convertido en la nueva línea del frente. Moscú intentó presentar la derrota como sabotaje, pero las imágenes satelitales filtradas y las imágenes de drones demostraron lo contrario. El mundo vio a un ejército moderno humillado por drones de $40,000. Esa imagen ardió más profundamente que los restos. Por primera vez, el aura de invencibilidad de Rusia se resquebrajó. Y en la guerra, la percepción es tan mortal como la artillería. Los soldados dudaron, los comandantes vacilaron, los civiles cuestionaron las grietas que ninguna armadura podía cubrir. Si pudieras diseñar el futuro de la guerra, ¿construirías armas más grandes, ruidosas y fuertes, o más pequeñas, más inteligentes y más mortales? Piénsalo bien, luego comparte tu elección en los comentarios. Y, por cierto, suscríbete a nuestro canal para ver la próxima parte donde este ataque se extiende por la guerra en general. El alcance más amplio. Para Ucrania, no fue solo una victoria táctica, fue una prueba de concepto. Los planificadores militares se dieron cuenta de que habían descubierto una fórmula para usar drones de bajo costo, no solo para atacar a los soldados, sino para dañar los sistemas que los sostenían. Puentes, depósitos de combustible, centros ferroviarios, de repente todos eran vulnerables. Rusia sintió la presión de inmediato. Los convoyes se desviaron a las autopistas, pero las carreteras se congestionaron rápidamente y solo podían transportar una fracción de los suministros necesarios. Las rutas marítimas, antes una alternativa, fueron bloqueadas por los drones navales de Ucrania que patrullaban el Mar Negro. Cada alternativa era costosa, peligrosa o dolorosamente lenta. Al tercer día, los comandantes rusos admitieron en privado que su ritmo operativo se había roto. Los observadores globales tomaron nota. Moderna. Los analistas de defensa Precisión occidentales elogiaron el asimétrica ataque derrotando como a un la punto de masa inflexión en la doctrina. tradicional. Los oficiales de la OTAN comenzaron a simular ataques similares en las líneas logísticas durante los ejercicios, reconociendo que las futuras guerras podrían depender no de batallas de tanques, sino de la destrucción de combustible, comunicaciones y datos.
Dentro de Rusia, la propaganda trabajó horas extras para tranquilizar al público. Sin embargo, ni siquiera la televisión estatal pudo borrar las imágenes virales de vagones de combustible explotando como dominó. Las familias de los soldados exigieron respuestas. ¿Por qué la línea vital de su ejército era tan frágil? ¿Por qué las defensas de miles de millones de dólares no podían detener drones más baratos que uno civil? Estas preguntas se extendieron más rápido de lo que Moscú podía contener. Mientras tanto, el mensaje de Ucrania a su gente era simple. Una emboscada había ralentizado a todo un ejército. Prueba de que la ingenuidad podía equilibrar la balanza contra una fuerza abrumadora. Así, mientras los rieles se enfriaban y las reparaciones se prolongaban, el mundo planteó una pregunta más profunda. ¿Fue este ataque un choque único o el capítulo inicial de una nueva era en la guerra? Los tanques y los cañones pueden ganar batallas, pero las líneas de suministro deciden las guerras. ¿Crees que el campo de batalla del mañana reside en las divisiones blindadas o en las frágiles venas que las alimentan? Escribe sí si crees que la logística es el arma real del futuro. Y prepárate, el capítulo final se acerca, y podría cambiar para siempre tu forma de ver las cosas. Lecciones escritas en fuego. Cuando las últimas llamas murieron, el daño no podía medirse solo en rieles retorcidos y vagones ennegrecidos. Una única emboscada había ralentizado a todo un ejército, sacudido su confianza y reformulado la forma en que el mundo pensaba sobre la guerra moderna. Demostró que la victoria ya no depende únicamente de quién despliegue más tanques o aviones, sino de quién puede cortar las líneas vitales que los mantienen con vida. Para Ucrania, la lección fue clara. La precisión y el ingenio pueden equilibrar la balanza. 7 drones que costaron menos de $500,000 habían paralizado suministros por valor de millones y retrasado operaciones por un valor aún mayor. Al encender el combustible, demostraron que las herramientas más baratas pueden crear los ecos más fuertes. En la guerra, el momento y el objetivo pueden ser tan mortales como la propia potencia de fuego. Para Rusia, la lección fue amarga. Ningún ejército puede luchar si se cortan sus arterias. Y ninguna ola de propaganda podría borrar la imagen de 30 vagones ardiendo en secuencia. Miles de millones invertidos en armaduras y misiles no significaban nada si la cadena de suministro no podía protegerse. La logística se había convertido no solo en una debilidad, sino en una fuente de miedo más allá del campo de batalla. Los analistas de la OTAN diseccionaron la emboscada como un caso de libro de texto de guerra asimétrica. Las naciones pequeñas vieron una oportunidad. El poder ya no se definía solo por la escala. Incluso las superpotencias pueden sangrar cuando se cortan sus venas. Pero también había una verdad humana. Cada explosión no fue solo un ataque táctico. Fueron familias preocupadas, soldados dudando, civiles viviendo en la sombra del conflicto. La guerra puede innovar, pero la paz sigue siendo la invención más difícil. Así que aquí está la pregunta. ¿Qué lección sacas de este ataque sobre la tecnología, sobre la estrategia, sobre la humanidad misma? Comenta tus pensamientos a continuación. Comparte esta historia con alguien que necesite verla y suscríbete para no perderte las batallas ocultas que dan forma a nuestro mundo. Juntos, asegurémonos de que el próximo capítulo escrito por la humanidad no sea de fuego y acero, sino de sabiduría y paz.